o le dices a alguien lo que crees que es, ¿cuál es el número uno? Esto ha sido lo mismo por mucho tiempo, es hablar en público. Así que alguien quiere subir y cambiar de lugar conmigo, lo apreciaría mucho, ¿de acuerdo? El número 2 es morir. Lo que llevó a Jerry Seinfeld, el comediante, a hacer la declaración. Entonces, en un funeral, el tipo en el ataúd está mejor que el tipo dando el elogio, ¿verdad? Supongo que es mejor estar muerto que hablar en público. El número 3 es las alturas, los miedos más comunes. Número 4, dentistas. Lo siento, chicos, pero cualquiera que te ponga herramientas eléctricas en la boca, eso da un poco de miedo, ¿verdad? Y luego el número 5, en realidad, entró Raider Nation. Eso tiene sentido para mí, no sé. Eso es algo muy diferente. De hecho, el número 5 eran las serpientes. Pero aquí está la idea. Trae tus miedos. Si eres alguien que lucha con eso y te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de eso? ¿Dónde estoy yo en medio de mi viaje con Dios? Hoy es tu día. Y esto es lo que quiero hacer hoy. Quiero hacer algunas declaraciones al principio y luego quiero recorrer esta historia que vamos a ver hoy, este pasaje en la Biblia, esta historia verdadera. Y luego vamos a hablar sobre algunos principios, cómo aplicamos esto a nuestras vidas. Así que lo primero que quiero mostrarte es esta imagen y fue pintada por el famoso artista llamado Rembrandt. Y se llama La tormenta en el mar de Galilea. Y esa es la historia en la que vamos a estar hoy. Y en esto él pinta esta imagen y puedes verla, ¿verdad? Está oscuro en el lado derecho del barco, está aclarándose. Y la historia es justo cuando el amanecer, ya sabes, comienza a acercarse justo antes del amanecer. Y podemos estar en un lado de esa imagen o en el otro, en la oscuridad y con el miedo. Tal vez podamos empezar a ver que hay un amanecer. Ese es el único paisaje marino que pintó Rembrandt. Pero aquí hay una de las cosas únicas sobre esa imagen y tendrás que acercarte más si quieres ver esto más tarde. ¿Sabes lo que hizo? Se pintó a sí mismo en el barco. Y creo que eso es algo genial porque tal vez eso pueda ser un pequeño incentivo para nosotros que pongámonos en esta historia tal como él se pintó a sí mismo en esta imagen. Y si estás familiarizado con la historia que estamos viendo hoy, es una historia muy popular, muy famosa de la vida de Jesús y la vida de Pedro. Y ese es el camino en el que estamos viendo cómo Pedro era una persona imperfecta. Pero como seguidor de Jesús, creció en ese camino. Y Jesús prometió convertirlo en alguien diferente de lo que era cuando lo conoció. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Así que te invito, si conoces esta historia, a ponerte en ella. No saltes directamente al final. Y si no conoces la historia, inclúyete en este viaje que se desarrolla. Porque pensarías que hay 12 discípulos en el barco, ¿verdad? No, Rembrandt también está allí. Y me pregunto si puedes ponerte en el barco. Hay diferentes tipos de tormentas, así que vamos a ver una tormenta real. Esta va a ser una tormenta literal que ocurre allí, pero también vamos a hablar sobre todo tipo de tormentas. Y hay diferentes tipos de tormentas. Quizás haya una tormenta emocional. Y aquí es donde, sabes, sentimos miedo o ansiedad, tal vez depresión, tal vez sea una falta de perdón o hostilidad o ira, o simplemente resentimiento dentro de nosotros. Hay tormentas emocionales, hay tormentas relacionales entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre compañeros de trabajo, entre vecinos, y así eso puede producir un tipo único de tormenta. Y luego también hay tormentas situacionales, circunstancias que ocurren. Y sé que has estado viendo muchas de las noticias que han llegado del sur de California con los incendios allí. Esa es una tormenta situacional. Solo para darte un aviso y algo a lo que prestar atención, estamos tratando de averiguar si hay algo que podamos hacer para ayudar con la situación. Y tal vez eso es enviar muy bien. Si aplaudes, tienes que irte, ¿de acuerdo? Eso es lo que digo. Pero veremos si podemos enviar algunos equipos allí. Tal vez hay algo que podemos ayudar a reconstruir o tal vez hay algunas personas que pueden acompañar. Así que manténganse atentos a eso. Una de las cosas que nos encanta hacer aquí es maneras prácticas. No solo hablar de ello, no solo entenderlo, sino realmente hacerlo. Y así vamos a ver si hay algo que podamos hacer para ayudar con esa tormenta situacional. Pero tal vez estés en medio de una de esas. Una circunstancia y las circunstancias más allá de tu capacidad para cambiarla. Entonces, ¿qué haces con eso?
con eso. Hay un par de mitos sobre las tormentas, además de como introducción. Aquí hay algunas ideas erróneas que podríamos tener sobre las tormentas. Aquí está la primera: las tormentas no golpean a los buenos seguidores de Jesús. Y tal vez tengas esta idea de que, oye, si amo a Dios y obedezco a Dios, va a haber como una burbuja mágica sobre mí y nada puede tocarme. ¿Puedo solo decir eso? Jesús nunca dijo eso y la Biblia no dice eso. Y en este mundo roto hay cosas que pueden afectar a los seguidores más comprometidos y sinceros. Y también que las tormentas no lastiman a los buenos seguidores de Jesús. Y en este mundo roto a veces eso también sucede. Y entonces podríamos preguntar, bueno, entonces, ¿qué diferencia hace? ¿Y por qué tener fe si no te protege de esas cosas? Y espero y rezo que hoy veas la diferencia que hace. A veces temo que, sabes, algunas de las historias en la Biblia pensamos que son como cuentos de hadas. Y érase una vez, sabes, esto sucedió, pero este es un lugar real y una historia real y algo que ocurrió. Y quiero mostrarte este pequeño video aquí. Este es el mar de Galilea donde esta historia se va a desarrollar. Esto fue filmado recientemente y es en un día que ni siquiera es tan malo. Se pone mucho peor que esto, pero puedes ver que hay violencia en esa agua. Y así espero que tal vez eso solo nos muestre un poco. No, este es un lugar real, personas reales. Estamos en medio de una tormenta real. ¿Qué diferencia hace caminar con Dios durante esos tiempos? Así que vamos a adentrarnos en esto. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 14. Cuando Jesús escuchó lo que había sucedido, se retiró en una barca a un lugar solitario. Bueno, ¿qué fue lo que escuchó suceder? Recibió la noticia de que el malvado rey Herodes acababa de decapitar a su primo que se llamaba Juan, y a menudo se le conoce como Juan el Bautista. Así que en este día recibe la noticia de que su pariente ha sido ejecutado. Es un día difícil, se retiró en barco privadamente a un lugar solitario, probablemente queriendo simplemente alejarse y estar solo. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Al escuchar esto, las multitudes le llevaron algunas cazuelas y le dieron algo de espacio. Y un poco, ¿sabes lo que hicieron? Aquí está. Al oír esto, la multitud lo siguió a pie desde los pueblos. Jesús, te necesitamos, no nos importa por lo que estés pasando. Necesitamos que hagas por nosotros lo que solo tú puedes hacer. Y así lo siguen y se acercan, y ahora mismo tiene una gran multitud que lo está buscando. Cuando Jesús desembarcó y vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Entonces ve una gran multitud, tiene malas noticias y hace lo que suele hacer, tuvo compasión. No tenemos tiempo para ver eso, pero justo después de esto, ¿sabes qué pasa? Está allí enseñando a la multitud y sanando a los enfermos y mostrando compasión. Y luego los discípulos se le acercan y le dicen, oye, se está haciendo tarde, ¿podrías enviar a la gente a casa? Empiezan a tener hambre y entonces Jesús los mira y dice, no, denles ustedes de comer. Y ellos piensan, bueno, no podemos hacer eso, se necesitaría todo este dinero. Y hacen los cálculos y todo eso, no tenemos la capacidad para hacerlo. Y luego Jesús toma la versión antigua de una cajita feliz. Hay un niño allí con un par de sardinas, un par de galletas y alimenta a 5,000 hombres más, mujeres y niños. La gente estima que entre 15,000 y 20,000 personas son alimentadas ese día. No sé cuánto esfuerzo implicó eso, pero tuvo que ser agotador. Eso es todo parte del mismo día. E inmediatamente Jesús hizo que los discípulos subieran al bote. Tenga eso en cuenta. Estamos aquí y vayan delante de él al otro lado mientras él despide a la multitud. ¿Y qué hace él? Después de despedirlos, subió solo a la ladera de una montaña para orar. Después de todo eso, más tarde esa noche, estaba allí solo. Si alguna vez has estado en medio de una temporada difícil, espero que puedas ver la imagen de Jesús estando en una temporada complicada. Y así cuando pensamos en venir a Jesús, podríamos pensar, bueno, sabes, Jesús siempre tenía la respuesta correcta, siempre hacía las cosas, podía sanar a las personas y todo siempre era increíble y todo siempre terminaba feliz. Pero espero que puedan ver a Jesús en medio de este día. Ya ha habido malas noticias, ha habido mucho que hacer y ahora estás solo y espero que sepas esto. Jesús entiende personalmente las tormentas. Y así cuando estás atravesando una tormenta y vas a Él, no estás acudiendo a alguien que solo vive en la cima de la montaña y siempre lo tiene bien y fácil. El libro de Hebreos nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote. Alguien que está
sacrificándose por nosotros y ha experimentado todo lo que nosotros hacemos. Y eso incluye pasar por temporadas difíciles. Y así espero y rezo que en medio de una tormenta nuestra primera inclinación sea: déjame ir a aquel que entiende cómo es, porque Él ha estado allí. Él ha estado allí. Así que envía a los discípulos. Recuerda, Él los hizo subir al barco y el barco ya estaba a una distancia considerable de la tierra, sacudido por las olas porque el viento estaba en contra. Entonces ahora estos discípulos que Jesús hizo subir al bote están en medio del lago. Viene una de esas tormentas y ahora estarán en medio de una tormenta. Y aquí está el asunto. A veces podríamos asumir que, oye, si sigo a Jesús, si obedezco a Jesús, si tomo su dirección para mí, el camino siempre va a estar nivelado y todo va a ser suave y todo va a estar bien. Ellos están obedeciendo a Jesús al estar en ese barco en el mar y la tormenta llega. Había un dicho cuando era mucho más joven, no sé si todavía existe, pero era algo así: el lugar más seguro para estar es en el centro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es donde Dios quiere que estés. Y puedo solo cuestionar un poco esa afirmación diciendo, bueno, tienes que definir lo que es seguro, porque no están físicamente seguros en este momento y están exactamente donde Jesús les dijo que estuvieran, pero ahora se encuentran en medio de una tormenta. Espero que recuerdes este principio también, que los seguidores de Jesús están donde están por obediencia a Jesús. A veces seguir a Jesús nos lleva a lugares en los que no estaríamos de otra manera. Y así algunas tormentas en la vida son inevitables. Y a medida que nos comprometemos a seguir a Jesús, a veces eso incluso nos va a colocar en un lugar que nos lleva a una tormenta. Poco antes del amanecer, y en la antigua versión del rey Jacobo, dice en la cuarta vigilia de la noche, y me gusta eso porque incluso como que dividieron la noche. La cuarta vigilia de la noche es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Así que subieron al bote por la tarde. Han estado remando durante horas y no han avanzado. Poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el lago. Y espero que puedas fijar esta imagen en tu mente también, que la circunstancia misma que está en su contra es algo sobre lo cual Jesús ahora tiene completo dominio. El viento lo retenía, está caminando contra el viento, las olas amenazan con inundar el barco. Jesús está caminando sobre el agua. Cualquiera sea la circunstancia que enfrentas, cualquier tormenta en la que te encuentres, hay uno que tiene dominio sobre eso. Y Jesús en este día muestra que tiene control total. Incluso en medio de lo que para ellos era una tormenta que amenazaba sus vidas. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el lago, estaban, y aquí está nuestro tema, miedo. Estaban aterrorizados. Es un fantasma, dijeron. Y gritaron de miedo. Había una leyenda en esa área de que la gente, había marineros en ese lago que se ahogaron, que rondaban el lago y tal vez están inclinándose hacia eso, ya sabes, ese tipo de leyenda urbana. Pero a través del viento y las olas no pueden ver con claridad quién es en ese momento y tienen miedo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Inmediatamente Jesús les dijo, tened ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Así que está ahí, su presencia está ahí. Y ahora Él pronuncia estas palabras. ¿Qué nos da Jesús en las tormentas? Sea lo que sea que estés enfrentando, esto es lo que necesitas buscar, su presencia y su palabra. Porque eso es lo que tenemos en medio de nuestras tormentas también. Su presencia y tenemos su palabra. Y ahora es Pedro hablando. Señor, si eres tú, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo terminarías esa frase? Señor, si eres tú, no sé tú, pero yo estoy pensando, Señor, si eres tú, haz que la tormenta desaparezca y que esté tranquilo aquí. Y déjanos simplemente, ya sabes, seguir el camino, el resto del trayecto. Señor, si eres tú, ¿qué le pedirías? Aquí hay un momento asombroso en el viaje de Pedro. Señor, si eres tú, dime que vaya a ti sobre el agua. Me pregunto si en medio de las tormentas, las cosas que pedimos tal vez no sean exactamente nuestra mayor oportunidad para experimentar un paso adelante en ese viaje. Pero en este día Pedro da ese gran paso.
Y Jesús debió haberlo tomado, tú sabes, en su palabra debió haberlo tomado literalmente. Señor, si eres tú, dime que vaya. Como decir simplemente la palabra. ¿Y sabes lo que hizo? Jesús lo hizo. Dijo una palabra, dijo, ven. Y creo que hay algo ahí para que entendamos también que a veces cuando buscamos hacia dónde Dios quiere que vayamos, a menudo podemos estar buscando todos los detalles, pero Dios simplemente nos da una dirección. Correcto, Jesús no dijo, y este es el primer día obviamente, que Pedro tendría la oportunidad de caminar sobre el agua. Jesús no dijo, ok, lanza tu pierna izquierda, estabilízate ahí, luego saca el otro pie y luego equilibra. Y todo lo que dice es ven. Y me pregunto si a veces nunca tomamos esa iniciativa de salir del barco porque estamos buscando todos los detalles. A veces Él solo nos dice una palabra y me pregunto, tal vez en medio de nuestra tormenta, la palabra que Él está diciendo es paz. Bueno, ¿qué quieres decir con eso, paz? O tal vez estamos en medio de una tormenta relacional y solo recibimos esta palabra, perdona. Bueno, ¿qué habrá del otro lado y cómo se desarrollará todo eso? Es perdona. O tal vez ha habido un conflicto y una separación durante mucho tiempo y Él solo dice amor, demuéstralo, amor. Bueno, ¿cómo funciona eso? Y ¿sabes? ¿Lo va a resolver? A menudo buscamos todos los detalles y a veces Él solo nos da una palabra. Su presencia y su palabra, y Pedro salió del barco sin instrucciones completas y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero al ver el viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Entonces ve a Jesús y empieza a caminar sobre el agua. De repente ve el viento y sin duda está caminando en las olas y se asusta, su miedo está impulsado en ese momento y reza esta oración muy cruda. Y podría sugerirte que ahí tienes una buena oración para memorizar. Son solo 3 palabras. Señor, sálvame. Y creo que esa es una oración que Dios responde. Y tal vez en tu vida y en mi vida habrá momentos en los que no sepamos exactamente qué orar. Siempre podemos orar eso. Señor, sálvame. Y en ese momento, ¿qué hace Jesús? Bueno, tuviste tu oportunidad, Pedro. Te lo dije y estuviste caminando por un rato. ¿Qué pasó, hombre? Inmediatamente cuando empezó a hundirse, Jesús extendió su mano y lo agarró. Y aquí hay una imagen de ese momento que espero podamos guardar en nuestra mente. Jesús lo agarra, Jesús lo tiene y a veces nuestra fe se agota, a veces estamos cayendo, a veces es por nuestra propia causa, pero Jesús lo tiene. Y él va a estar bien. Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo atrapó. Hombre de poca fe, dijo, ¿por qué dudaste? Y seré honesto contigo, durante mucho tiempo realmente luché y no entendí lo que esto estaba haciendo, porque de todas las personas y de todas las cosas que parece que, ya sabes, estás abordando. Pedro salió del bote, hay 11 cobardes todavía en el bote, yo nunca salí del bote. Y ahora vas a dirigirte a Pedro y decirle, tú de poca fe, pero esto no es un insulto, esto es un diagnóstico y no es una palabra de cantidad, es una palabra de calidad. Y tiene la idea de que tu fe era fuerte, pero no duró, era a corto plazo. Y Jesús está siendo franco con él y luego dice, ¿por qué dudaste? Entonces, si tengo una pregunta, ¿sabes? Dios va a venir a mí así, si, ¿sabes? Lucho con algunas cosas que no entiendo. Dios va a hacer eso. Eso no es lo que significa esta palabra dudar. Literalmente tiene esta idea de dudar o estar en 2 mentes al mismo tiempo. Entonces, en otras palabras, no estoy mirando solo un lugar y enfocado en una cosa, sino que tengo 2 mentalidades al mismo tiempo. Así es como funciona para Pedro. Jesús, estoy caminando sobre el agua. Olas, estoy asustado. Jesús, esto es increíble. Olas, me estoy hundiendo. Y así Jesús, olas. Eso es lo que es la duda. Estar enfocado en cosas diferentes y no estar fijo. Y cuando subieron al barco, el viento se calmó. Y luego, para resumir la historia, aquellos que estaban en el barco
lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué maneras podemos aplicar esta historia a nuestras vidas y sobrevivir a algunas de las tormentas que aún ocurren en este mundo, ya sean emocionales, relacionales, circunstanciales, lo que sea? Aquí está la primera, que hay una promesa de que Jesús está conmigo en mis tormentas. Él está conmigo, su presencia y su palabra. Y recuerda esto de la historia, inmediatamente Jesús les dijo, tened ánimo, soy yo, no tengan miedo. Recuerden que esas son las palabras que les habló. En el idioma original en el que esto fue escrito, Jesús habló solo 5 palabras. Y me pregunto, ¿podría Él estar diciendo estas mismas 5 palabras a ti y a mí hoy? Cualquiera que sea la tormenta en la que te encuentres, ánimo, Él dice, yo soy y no temas. Ten valor. Y tal vez sabes esto, pero cuando un hombre llamado Moisés, hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento, se encuentra con esta zarza ardiente donde Dios se le aparece y le dice, Moisés, quiero que vayas a Egipto y quiero que confrontes al faraón y le digas que Dios quiere que dejes ir a su pueblo. Y Moisés está inventando todas las excusas que puede de por qué él es la persona equivocada para hacer eso. Y entonces dice, bueno, ¿quién debería decir que me envió? Y Dios, hablando desde la zarza, dice, dile que yo soy, te envió. ¿Quién cree Jesús que es? No piensa que es alguien. Él sabe quién es, que es el Hijo eterno de Dios. Y en ese día en el lago fue una oportunidad para que sus seguidores supieran, ¿sabes quién está contigo en la tormenta? Yo soy, está contigo. Y sin miedo. ¿Dónde en tu vida puede Dios estar diciéndote esas mismas palabras ahora mismo? Valor, yo soy, sin miedo. ¿Podría darte un poco de tarea con esto? Ponlas en una tarjeta de 3x5. Colócalas en algún lugar donde puedas verlas. Quizás en el espejo de tu baño lo ves a primera hora de la mañana. Tal vez lo pongas en el tablero del auto para mirarlo solo cuando estés detenido en un semáforo en rojo, ¿de acuerdo? O tal vez lo pongas en tu portátil o lo pongas en algún lugar donde puedas verlo para que este mensaje quede grabado en nuestros corazones, almas y vidas. ¿Quién está conmigo en medio de una tormenta mientras camino con Jesús? El que dice, ten ánimo, soy el Dios de la Biblia. Sin miedo. ¿Dónde te está diciendo Dios eso a ti? Ahora, esto es lo que podría decir si estuviera en tu lugar. ¿Sabes? Podría pensar, pero ¿no es cierto que a veces los barcos se hunden, por así decirlo? Sabemos que esta historia termina con la calma de la tormenta y ellos llegando al otro lado. Pero ¿no es cierto que a veces no hay finales felices y unicornios y rosas y arcoíris y todo eso? ¿Y sabes qué? Tienes razón. Y Jesús sabía eso también. Un poco más tarde, ¿saben qué les dijo Jesús a sus seguidores? Me van a arrestar, me van a crucificar y moriré, pero resucitaré. Pero no dejen que se turbe su corazón. Y a veces en este mundo, no todas las historias tienen ese tipo de finales felices. No es el propósito de esta historia decirnos, oye, cualquier cosa por la que estés pasando, todo va a salir exactamente como esperas y sueñas. Eso no es lo que esta historia nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es que sea lo que sea, por lo que pases y pase lo que pase, y como sea que termine, ten valor, estoy contigo, no temas. Y he visto esto ocurrir en la vida de personas que no tuvieron el final que querían, que yo quería o que otros querían para ellos. He visto personas con un diagnóstico que eventualmente les quitó la vida, pero expresan cosas como esta porque creo que entendieron esta lección. Dije, no puedo perder, gano de cualquier manera. Si me quedo aquí y Dios me sana o me curo de cualquier manera, seguiré disfrutando de todas las cosas maravillosas que tengo. Si no, podré estar con Dios, no puedo perder. Ese es el punto de la historia. Que sea lo que sea, por lo que estés pasando, y donde sea que vaya, Dios está contigo. Y así tenemos la oportunidad de aplicar estas palabras, pase lo que pase. Otro principio para sobrevivir a las tormentas es el enfoque, mantener nuestros ojos en Jesús.
Y Pedro comienza a hundirse. Él dice, oh, tú de poca fe, este diagnóstico, tenías una fe fuerte, pero simplemente no perduró porque empezaste a mirar dos cosas a la vez. Y de repente estabas dudando, pero aquí hay un principio. Jesús nunca falla a aquellos que le fallan a Él. Y si alguna vez has defraudado a Dios, donde ni siquiera has cumplido tu propio compromiso, mucho menos tu compromiso con Dios, sabe que Él no te fallará. Él es fiel incluso cuando nosotros a veces somos infieles. Y vaya, eso es una buena noticia. En una relación contigo, estás seguro con Él. Él te tiene. Así que enfoca tus ojos en Jesús inmediatamente. Jesús extendió su mano y lo atrapó. Tienes poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué mirabas en dos direcciones a la vez? Me hizo pensar en, ya sabes, ¿cómo hacemos esto? Estoy tratando de mirar en dos direcciones a la vez. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cuánto tiempo paso temiendo la crisis en lugar de centrarme en Cristo? ¿Verdad? ¿Estoy mirando las olas o estoy mirando a Jesús? Y bueno, está bien, ¿qué significa eso en nuestra vida diaria? ¿Estarías de acuerdo en que en las noticias y tal vez en las redes sociales el miedo es un tema común? Y creo que hay una razón para eso, incluso una económica. El miedo vende. La gente hace clic y la gente vuelve. El miedo vende. Aquí hay una estadística interesante que encontré y creo que me ayuda a ilustrar este punto aquí. Lo que alimentas durante el día te controlará en la oscuridad. Así que aquí está la estadística que vi, que el seguidor promedio de Jesús hoy en día pasa alrededor de 30 minutos al día rezando y leyendo la Biblia. Y pensé, vaya, eso está bastante bien. Y por cierto, estamos haciendo un programa de lectura completa de la Biblia en un año ahora mismo. Y solo para que sepas, 501 personas se han inscrito en eso. Creo que es increíble. Y toma alrededor de 30 minutos. Y pensé, bueno, eso es genial. Y no sería genial comenzar nuestro día de esa manera. Creo que es un muy buen consejo. Pero también vi esto, que la persona promedio en América hoy en día pasa 5 horas al día mirando las redes sociales. Ahora, si eso lo pones en el transcurso de un año, ¿cuánto tiempo es eso? Y 24 horas al día cada día son 2 meses y medio mirando eso. Así que déjame preguntarte, ¿tienes tu enfoque en Jesús? Y no estoy diciendo que tienes que poner más horas, ya sabes, aquí que allá. Estamos enfocándonos en Él en absoluto. Mantenemos nuestros ojos en Él. Y luego muy rápidamente, crecimiento. El crecimiento ocurre en mis tormentas. Y creo que sabemos esto, que hay cosas que aprendemos en los momentos difíciles de la vida que no aprendemos en ningún otro momento. Y creo que ya conocemos ese principio. Pero hay algo que creo que se me ha escapado en esta historia durante mucho tiempo, pero pienso que es realmente importante que entendamos. Si pensamos, ¿cuál es el éxito en esta historia? ¿Cuál es la lección de esta historia? Bueno, un hombre caminó sobre el agua. Déjame decirte, esta no es una historia sobre lo que la gente puede hacer en el agua. ¿Sabes cuál fue el resultado final? No agua, adoración. Lo que sucedió allí les dio una nueva comprensión de con quién estaban. Y los que estaban en el bote le adoraron a Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y vieron a Jesús de una manera que no lo habían visto antes. Pero eso ocurrió viéndolo en medio de una tormenta. Y aquí está Pedro. Y tuvo algo de miedo en esta historia. Y estuvo presente durante un tiempo, pero no fue muy largo ni duradero. ¿Puedo avanzar rápidamente en la vida de Pedro? A un tiempo después de que Jesús fue crucificado y resucitado de entre los muertos. Y él y otro discípulo llamado Juan, que también estaba en ese bote, estaban hablando sobre Jesús siendo crucificado y resucitado a la vida. Y algunas autoridades gubernamentales los llevan y dicen, les ordenamos que dejen de hablar sobre Jesús y la resurrección, o de lo contrario. ¿Y saben lo que dijeron ese día? Voy a parafrasear un poco, adelante. Y ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero nosotros haremos lo que tenemos que hacer. ¿De dónde sacó alguien ese tipo de valentía y no tener miedo, incluso enfrentándose a las autoridades del gobierno que podían hacer esas cosas con las que amenazaban? Porque en ese viaje llegó a comprender. ¿Sabes quién está conmigo? El gran yo soy está conmigo. ¿Qué tienes tú? Y él se convirtió en una persona valiente.
y no mostró miedo. Vamos a resumir todo esto. Si no puedes cambiar tus circunstancias, cambia tu concentración. Porque en cualquier tormenta en la que te encuentres, cualquier circunstancia que sea mayor que tú y sobre la que no tengas control, hay alguien que tiene dominio incluso sobre eso. Y en una relación con Jesús, con Él caminas. En medio de todo eso, inclinarían sus cabezas juntos conmigo. Así que Señor Jesús, gracias por tu gran gracia para con nosotros y tu gran poder que obra en y a través de nosotros. Y Dios, oro para que, sea lo que sea por lo que estemos pasando, nos ayudes a saber quién está con nosotros en la tormenta. Y así, Dios, que recordemos tu promesa de nunca dejarnos ni desampararnos. Tu presencia y tu palabra están con nosotros. Dios, ayúdanos a centrarnos en ti como un hábito regular y solo una parte de nuestras vidas para que cada vez más aprendamos a confiar en tu carácter y tu naturaleza. Y Dios, yo oro que también nos permitas aprender las lecciones que están incluso en las partes rotas de este mundo. Porque ahí te vemos de una manera única, de una manera poderosa. Y Dios, que eso tenga su efecto en nosotros para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos sobrios. Y pedimos y oramos todo esto en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.